Y el señor comienza a gritar otra vez, ¡chocolate! ¡Chocolate! Empieza a gritar como loco, como un loco, empieza a gritar. Welcome to a new video of Comprehensible Spanish. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. Hoy hablaremos de un episodio de la serie de Bob Esponja. En esta serie, Bob Esponja y su amigo Patricio hacen muchas cosas divertidas juntos. En el episodio de hoy, Bob Esponja camina junto a su amigo Patricio. Ellos caminan por las calles de Fondo de Bikini. Fondo de Bikini se llama este lugar, todo este lugar. Vemos algunas casas. Estas son casas de metal. El material es metal. Bob Esponja y Patricio están sonriendo. Ellos están sonriendo y llevan algo en sus manos. Ellos llevan algo en sus manos. Bob Esponja y Patricio llevan unas cajas. Son unas cajas. Estas cajas tienen chocolate. Ellos están tratando de vender el chocolate. Bob Esponja toca una puerta de una casa. Él toca la puerta. Toc, toc, toc. Vemos que acá hay una pequeña lámpara. Una lámpara. Vemos que Bob Esponja es color amarillo y Patricio, su amigo, es de color rosa o color rosado. Los pantalones de Bob Esponja son de color marrón o también llamamos a este color café. Bob Esponja tiene zapatos negros y tiene unos calcetines color blanco. Su camisa también es color blanco y lleva una corbata de color rojo. Patricio solamente lleva una pantaloneta o pantalones cortos, le llaman en algunos países, pantalones cortos, color verde con lila, con unas flores lila. Acá en la puerta sale un señor. Bueno, es un pez, pero en esta historia todos los personajes son animales marinos, animales del mar. Pero vamos a imaginar que es un señor. El señor está un poco serio, serio. Y Bob Esponja le dice, bueno, primero dice, buenos días, señor. Buenos días, señor. Nosotros estamos vendiendo chocolates. Chocolates. Son deliciosos chocolates. Son muy
muy ricos, ricos chocolates. Y Bob Esponja sonríe, él sonríe para poder vender chocolates. El señor dice, ¿ustedes venden chocolates? Y él parece algo serio o enojado, ¿no? Algo enojado. Y Patricio dice, él dice, sí, vendemos chocolates con nueces y sin nueces. ¿Mm? Tenemos dos clases de chocolate, con nueces y sin nueces. Y Patricio también sonríe, también sonríe. El señor dice, ¿chocolates? Y después dice, ¡chocolates! Y el señor parece enojado, ¿m? Parece enojado. Podemos ver los dientes de este señor. Y sus ojos tienen un poco de sangre, ¿no? Sangre acá. Él parece enojado y dice, ¡chocolate! Bob Esponja y su amigo Patricio se miran el uno al otro, se miran entre ellos. Están un poco sorprendidos como, ok. El señor continúa diciendo, chocolate, chocolate. Y ahora Bob Esponja y Patricio están asustados, están asustados. Ellos salen corriendo. Significa comienzan a correr en ese momento. Esto significa salir corriendo. Empiezan a correr y llevan sus chocolates, claro, llevan sus chocolates. Y el señor corre también atrás de ellos, ¿m? Corre atrás de los chicos, atrás de Bob Esponja y de Patricio. Y el señor va gritando, ¡chocolates! ¡Chocolates! Los chicos tienen miedo. Tienen miedo. Ahora Bob Esponja y Patricio quieren vender chocolates en otra casa. Otra casa. Ellos tienen una bolsa llena de chocolates ahora. ¿Mm? Ellos no tienen una torre de chocolates, una torre. Ahora todos los chocolates están en una bolsa. Una bolsa. Cada uno tiene una bolsa. Esta casa tiene un timbre. Este es el timbre de esta casa. Bob Esponja toca el timbre. Ding dong, ding dong. Bob Esponja toca el timbre. Aquí hay algunas flores, creo que son flores. Y también las nubes en este mundo tienen forma de flores. Las nubes en fondo de bikini tienen forma de flores. También aquí hay una pequeña lámpara. Una pequeña lámpara. Y la casa y la puerta también son de metal. Es una puerta de metal. Una señora anciana abre la puerta y ella mira a los chicos como ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Podemos ver que hay algunas fotografías, algunos cuadros en las paredes. La señora parece una persona mayor. Ella es una anciana, una anciana. Sorry to interrupt.
If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. We also have classes available especially for children and teenagers. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. Bob Esponja, él piensa, oh, voy a decirle a la señora, le voy a decir señorita. No señora, señorita. Y dice, buenos días, señorita. Nosotros vendemos chocolates. Chocolates. Y Bob Esponja se ríe. Él se ríe porque él sabe que esta señora no es señorita, no es joven, pero él le dice señorita. Luego le guiña el ojo, esto es guiñar el ojo o apachar el ojo. Le guiña el ojo a su amigo Patricio y su amigo Patricio también se ríe. Porque ellos saben que Bob Esponja dice señorita porque él quiere vender chocolates. Él quiere vender chocolates. Y Bob Esponja le dice a la señora, ¿está su mamá en casa, señorita? Pero Bob Esponja piensa, esta señora no tiene una mamá, porque ella es una señora anciana. Pero él quiere ser muy amable con ella, como si ella fuera joven, una mujer joven. Por esto le dice, ¿está su mamá en casa? Y la señora voltea y dice, ¡mamá! Ella llama a su mamá, ¡mamá! Entonces aparece una señora que es más anciana que esta señora. Ella es la mamá. Ella es la mamá. Casi solamente es un esqueleto. Solo es un esqueleto. Pero ella está viva. La señora está en una silla de ruedas. Esto se llama una silla de ruedas. Tiene 2 ruedas grandes y una rueda pequeña. La hija lleva un bastón. Este es un bastón. La hija tiene un vestido color lila, un vestido. Y ella tiene el cabello rubio. Un poco desordenado, un poco. Y tiene unas pantuflas de color negro y calcetines o calcetas de color gris. Muchas veces le llamamos calcetas a los que usan las mujeres y calcetines a los que usan los hombres. Bueno, la señora, la más anciana, la mamá, pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los chicos están muy sorprendidos, como muy sorprendidos. Ellos no creen que esta anciana tiene una mamá muy anciana también. Están sorprendidos. Y la hija le dice a la mamá, ellos venden chocolates. La señora no escuchan muy bien. Entonces la hija le grita, ellos venden chocolates. Ella grita. Y parece que ellas dos, la mamá y la hija,
pelean un poco, pelean, no son tan amigas, parece. Y la señora dice, el chocolate es algo muy dulce, muy dulce. Dice ella, yo recuerdo cuando inventaron el chocolate, ¿no? El primer chocolate, ella recuerda. Y dice, el chocolate es muy dulce. Y por eso yo odio el chocolate. Odio el chocolate. Entonces, a ella no le gusta el sabor dulce. No le gusta. Y Bob Esponja no sabe qué cosa decir ahora. Él no sabe. Él está nervioso, como algo nervioso. Bob Esponja le dice a su amigo Patricio, ayúdame, ayúdame. Y Patricio tiene una idea. Él dice, estos chocolates no son para comer. No, estos chocolates son para echar en la piel, aquí encima. Dice, usted, si se echa chocolate en la piel, puede vivir muchos años más. Puede vivir más años, más años. Y ahora la hija está preocupada como mi mamá vivir más años. Ella no quiere mucho a su mamá. No quiere mucho a su mamá. Pero la señora dice, ok, yo quiero un chocolate. Quiero chocolate. Y la hija les dice a los chicos, no. No quiere que le vendan este chocolate, pero la señora dice, sí, yo quiero vivir más años, muchos años más. Y entonces la hija debe comprar un chocolate. Ella le da un billete. Este es un billete de $1 posiblemente, a Bob Esponja pagando el chocolate. Y podemos ver que la señora está muy enojada. Está enojada. Y les dice a los chicos, los odio. Los odio. No es amor, no. Los odio. Esto le dice a los chicos. Después los chicos están un poco aburridos y están descansando. Están descansando. Y en ese momento aparece el señor del inicio de la historia. El señor que antes gritaba chocolates. Él está justo atrás de Patricio y Bob Esponja, que está descansando acá abajo. Patricio está sobre 2 cajas. 2 cajas. Creo que son cajas de chocolate también, llenas de chocolate. Y el señor comienza a gritar otra vez. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Empieza a gritar como loco. Como un loco. Empieza a gritar. Bob Esponja y Patricio están muy asustados. Muy asustados, ¿no? Porque el señor parece un loco. El señor grita, ¡chocolate! ¡Chocolate! Y los chocolates están por todo el suelo, por todas partes. El señor les dice, yo los he buscado todo el día, todo el día. Ahora los he encontrado, ahora están aquí. Yo quiero comprar todo el chocolate.
quiero comprar todos los chocolates. Y el señor saca una montaña de dinero. Un montón de dinero. Muchos cientos de dólares o miles de dólares. Bob Esponja y Patricio están muy sorprendidos, como ellos no comprenden lo que pasa, pero ahora ven que el señor tiene mucho dinero y él comprará todos los chocolates. Bob Esponja y Patricio comienzan a derretirse, derretirse, así como un chocolate cuando hace mucho calor. El chocolate se derrite. Igual, Bob Esponja y Patricio se derriten ahora. Y de esta forma termina este capítulo. If you enjoyed this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.